Buenas, buenas tardes a todos y como siempre muchas gracias por acompañarnos esta tarde especial en la que algunos se habrán enterado que se anuló una conferencia, pero que hemos recuperado y vamos con plena nota gracias a la presencia del profesor Valdés aquí en Córdoba en estos días, y que nos ofrecerá pues un enfoque un poco diferente al que hemos tenido hasta hoy, pero al que comentaba antes a Rafa, que por primera vez creo que me voy a enterar de algo, porque como soy de Relaciones Internacionales, digo, a ver si he encontrado el punto así de enlace con la arqueología. Pues le paso la palabra a Alberto León, que presentará al ponente. Agradeceros otra vez por la presencia y por estar aquí. Gracias. Sí, buenas tardes. Como bien ya se acaba de decir, el programa de estas conferencias de Arqueología Somos Todos se vio alterado o modificado por la suspensión de una de las charlas en la línea de temática que se venía desarrollando hasta ahora, con un ámbito bastante local y por investigadores que generosamente ofrecían su esfuerzo para transmitir la información o la investigación que veníamos desarrollando. Pero ese hecho negativo, esa circunstancia negativa, nos ha permitido, en buena medida o en gran medida, gracias a la generosidad y a la amistad que nos une con el profesor Valdés, poder mejorar sustancialmente la oferta que se mostraba, ¿no? Los planes que había previsto. De forma que superamos con creces el ámbito local para contar en este foro, pues quizá con uno de los especialistas de mayor proyección internacional que tiene la arqueología islámica en España. El profesor Valdés es, no creo que diga nada negativo, al contrario de él, es el decano de la arqueología islámica en la Universidad Española. Es el que ha iniciado y retomado la investigación sobre arqueología islámica en el ámbito de la universidad en España, tradicionalmente muy alejado de la universidad, estrictamente el ámbito de la arqueología medieval y particularmente de la arqueología islámica, y además, como virtud, tiene esa capacidad de superar los límites locales, de pensar que Al-Ándalus y Córdoba y nuestro pasado islámico en realidad era el ombligo del mundo. Eso nos le enseña constantemente. Fernando Valdés es gran maestro de todos aquellos que nos aproximamos con interés a aprender de su sabiduría y siempre nos abre las miras para buscar formas y enfoques en el exterior. Comentar el currículum del profesor Valdés pues nos llevaría más de una hora y pico, y como además él tiene mucho que decir, no voy a extenderme demasiado. Él ha tocado prácticamente todos los palos de la arqueología islámica, ha trabajado pionero sobre estudios de cerámica, pionero sobre estudios de vidrio, pionero sobre estudios de arquitectura defensiva medieval, de fortificaciones islámicas, pionero en el estudio del urbanismo y sobre todo con un procedimiento, una metodología que aúna perfectamente el estudio, el manejo fluido de las fuentes con su relación directa con la información arqueológica. En ese sentido, insisto, es de nuevo maestro para todos aquellos que aprendemos. Y además, y por eso está aquí, es un gran amigo de la Universidad de Córdoba. La primera oportunidad que tuve yo de conocerlo fue precisamente como miembro del tribunal de mi tesis doctoral, que valoró, creo que con bastante generosidad. Desde entonces nos une una muy estrecha amistad y lo que por lo que siempre se ha caracterizado, y eso debo agradecérselo ahora públicamente, es haber sido uno de los principales avales del trabajo que nuestro equipo está desarrollando en la ciudad de Córdoba. Ha sido el apoyo, el refrendo, el soporte cuando hemos intentado transmitir nuestros trabajos en el ámbito nacional e internacional. Él ha sido profesor invitado en universidades, las más prestigiosas universidades europeas que trabajan sobre arqueología islámica, pero a la vez es capaz de llevar de su mano y de
de apoyar cuando es necesario a un grupo joven de investigadores que está intentando pues, mostrar al resto de la comunidad científica los resultados de su investigación. Y eso ha hecho que, muy al contrario de sentirse suplente de nadie, ha sido capaz de adaptarse a nuestras necesidades y presentarnos una conferencia que va a ser magistral y plena de sabiduría para cubrir un hueco que quedaba. Era una deuda que teníamos pendiente con él, poder darle el foro para que su presencia en Córdoba tuviera la trascendencia que nosotros queremos, y esta ha sido la oportunidad, que por supuesto no va a ser ni mucho menos la última. Por eso quiero aprovechar, antes de cederle la palabra, esta oportunidad para agradecerle muy sinceramente siempre su apoyo y su generoso ofrecimiento para adaptarse a las circunstancias y no tener nosotros que adaptarnos a él, sino todo lo contrario. Bienvenido, Fernando, a Córdoba. Tú sabes que es tu casa y estamos ávidos de escucharte, porque además vas a elevar considerablemente el nivel de todo aquello que nosotros modestamente hemos pretendido exponer aquí. Muchas gracias al profesor León. Esto es enormemente exagerado. Yo siempre me acuerdo en estos casos, de Diógenes el Cínico, que lo llevaron a una ciudad muy pequeña que había construido unas puertas monumentales y le preguntaron: ¿qué le parece, maestro? Y dijo: ciérrenlas, que se les va a escapar la ciudad. Esto es lo que me pasa a mí cuando me hacen una presentación así. Lo único que me duele de una presentación así es que tenga yo que ser el decano, porque eso significa que ya es uno muy mayor y yo no tengo idea de ser muy mayor. Mis alumnos no sé qué piensan, pero yo no lo pienso. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en este ciclo. Estoy encantado siempre de venir a Córdoba. Mi primera venida a Córdoba fue hace ya muchos años, a que el maestro Félix Hernández me diese tema para mi tesina. Vine con dos presentaciones, una del profesor Helmut Schlund, director recién jubilado del Instituto Arqueológico Alemán, y otra de mi director de tesis, el profesor Gratiniano Nieto. Y recuerdo lo que ha cambiado Córdoba desde aquella vez. No era en la época de los califas, pero casi. Yo no vuelvo a dar las gracias, en fin. Ya saben que todo el que trabaja bien y que es honrado con su trabajo, es honrado con su vocación y es honrado con el compromiso que la arqueología tiene que tener con la sociedad, va a tener siempre mi apoyo. Esto lo tengo perfectamente claro. Y como soy amigo de la ciencia y no amigo de la ciencia ficción, pues tengo que apoyar justamente a los que hacen ciencia y no los que hacen ciencia ficción. Y en esta universidad se ha hecho mucha ciencia que en la vida diaria de las ciudades los análisis a veces pasan desapercibidos, pero a lo largo se nota que sirven para que el paciente se mantenga sano. Y en esta ciudad va a notar el trabajo que ha hecho esta universidad, porque no todas pueden decir lo mismo y no todas pueden presumir de que una universidad se comprometa tanto con el patrimonio histórico de la ciudad como le pasa a Córdoba. Y paso al tema de la conferencia. Miren, el tema es un poco peculiar. Y además es un poco extraño, porque lo que yo voy a contar no tiene nada de nuevo desde el punto de vista del conocimiento general del tema. Hace muchos años, ya desde los años 20, que Paz y Meliá, bueno, los años 20, en 1872, había publicado una crónica latina que se conserva en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Francia, en París, y que narra la historia de un fraile benedictino, al que el entonces rey de Italia, todavía no emperador, no primer emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Otón I, envía a Córdoba en la época en que reinaba el califa Abderramán I, para solucionar un problema diplomático. En realidad era conocido, aunque tengo la sospecha de que algunos de los autores que hablan de esta crónica en realidad no leyeron nunca el texto de la crónica o no lo leyeron con suficiente detenimiento. Siempre se ha tomado de una forma relativamente anecdótica, diciendo, bueno, Córdoba era tan importante que tenía relaciones nada menos que con el Imperio Romano-Germánico. Hace muy pocos años se ha celebrado el milenario del fallecimiento de Otón I,
estuvo por Córdoba el comisario de una gran exposición que se hizo en Magdeburgo, que es donde está enterrado y donde tuvo su palacio. Estuvimos seleccionando cierto material para la exposición que se hizo en Alemania y en realidad ellos estaban muy interesados en esto y aquel hombre, un colega, se quedó muy impresionado de Córdoba porque dijo, hay que ver, estamos celebrando el milenario de Otón y todas las obras que hizo Otón I cabrían en una sola ampliación de la mezquita de Córdoba. Y es verdad. Lo que me resulta más interesante de todo esto, aunque yo hoy no puedo entrar porque esto no da para una conferencia, da para un curso, por tanto voy a tener que ser muy breve, a pesar de todo, es que hay un trasfondo a la mera narración de lo que cuenta este personaje. Es decir, la crónica narra el viaje, narra las vicisitudes del viaje, narra hasta cierto punto una anécdota. El problema diplomático que crea un fraile que llega a Córdoba, le piden unos regalos y dice que él no los da, y mucho menos a un hereje, en Córdoba y con Abderramán III, que ya es atrevimiento. Yo creo que es que quería que lo martirizasen para ir al cielo, porque si no, no se puede explicar. La cuestión es que, en cualquier caso, eso es una anécdota, pero hay un trasfondo mucho más grande en toda esta historia, y es la influencia que tiene Constantinopla en Córdoba, la influencia del Imperio Bizantino en Córdoba, que no es solamente una influencia de carácter material, y se pueden citar ejemplos, de alguno voy a hablar, sino fundamentalmente la influencia ideológica, porque aunque el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, Bizancio, son cristianos, lógicamente, o es cristiano, y Córdoba es un estado, una dinastía islámica, sin embargo, Constantinopla tiene el enorme prestigio que le da la monarquía, el ser lo último que queda del Imperio Romano. Y eso los árabes lo sabían muy bien. Y los árabes copian a Constantinopla, pero adaptando a la nueva ideología, a la nueva mentalidad. Ya no era tan nueva en ese momento, pero le copian muchas cosas. Y el viaje, el trasfondo del viaje es ni más ni menos que ese. Es decir, yo en realidad estoy terminando un libro sobre este asunto que me está resultando hasta cierto punto complejo, porque hay que manejar fuentes de muy distinta categoría, pero lo real de todo esto es que, y digamos que casi la conclusión, y lo digo antes de empezar propiamente, es que el califato de Córdoba se miraba en Bizancio, y muchos de los actos del califato de Córdoba se pueden explicar a partir de lo que se hacía en Bizancio. Y es desde donde yo arranqué la investigación, porque la cuestión no era la anécdota de la descripción. La cuestión era comparar la embajada que hizo el monje, el fraile, Juan, que fue abad en Gorce, que es un lugar al lado del actual Metz, en Francia, compararlo con otras embajadas de la misma época que se hicieron en Constantinopla. Concretamente, las dos embajadas que tuvo el obispo de Pavía, nacido en Pavía, él era obispo de Cremona, Liutprando de Cremona, que había sido embajador precisamente de Otón I en la corte de Bizancio. ¿Cómo reaccionó Bizancio? ¿Qué es lo que se hizo? Porque hubo una narración. ¿Y qué ocurrió con el fraile, con Juan de Gorce, en Córdoba? Y entonces la sorpresa, al comparar ambas fuentes, es que prácticamente ocurrió lo mismo. Es decir, se siguió un protocolo muy semejante, un protocolo complicado, pero que tendía a demostrar la importancia del monarca que recibía al embajador, y en una cierta medida, en el caso de Córdoba, a demostrar la superioridad de el poder que lo recibe sobre el poder que lo envía. Y es ahí donde se plantea todo el problema. Yo voy a decirles muy rápidamente toda esta historia, porque quisiera señalar algunos aspectos, ya que en todos no puedo entrar. Juan, el que da nombre a la Vita Johannis Gorcensis, que es como se llama la obra original, es un fraile del monasterio de Gorce que ya cuando es muy mayor cuenta su historia a un fraile que también se llama Juan, por cierto, se llamaban todos Juan, porque el obispo de Córdoba también en aquella época se llamaba Juan, y cuando la narración empiezan a hablar tantos Juanes, uno no sabe muy bien quién es el que está hablando en cada momento. Pero cuenta su historia
a alguien que ha sido fraile suyo en el mismo convento y que luego a su vez llega a ser abad en un convento vecino, en el monasterio de San Arnoldo, bien digo. Entonces muere, aunque ya el otro ha tomado sus notas, ha hablado con él, y todos los abades de los monasterios, había varios monasterios alrededor, le piden por favor que escriba aquello. Y este fraile escribe la historia de Juan de Gorce, pero la escribe casi como en primera persona. Desde luego es muy probable que Juan de Gorce revisase el texto antes de morir, porque lo que sí tenemos bastante claro es que hay ciertos detalles que él debió corregir. Este Juan de Gorce es un personaje muy notable en el cristianismo centroeuropeo de esa época. Nació en torno al año 900 de una familia rica. Llegó a estudiar en Italia. Estamos hablando de comienzos del siglo X. Y en un momento determinado siente una vocación religiosa y con unos compañeros se establecen en un convento, en un monasterio que estaba abandonado, y con una gestión muy complicada, que no voy a contar aquí, consiguen poner en pie el monasterio, consiguen tener unas finanzas muy saneadas, en fin, consiguen hacer de aquello que era una ruina un monasterio pujante. Y es en ese momento cuando Bruno, el hermano de Otón I, que era obispo de Colonia, tiene un problema diplomático y buscan a alguien que pueda representar a Otón I, que todavía, insisto, no es emperador, es solamente rey de Italia y de Sajonia, y que pueda representarlo. Claro, hay que buscar a alguien muy especial, primero que tenga dotes diplomáticas, y Juan de Gorce había demostrado tenerlas, y además como administrador, porque fue muy complicado poner en pie el monasterio, y además alguien que hablase latín, y que hablase latín bien, porque estamos en un contexto en el que el latín es una lengua hasta cierto punto decadente en un contexto germánico, y entonces hace falta alguien que represente dignamente a este monarca. Él no le hace mucha gracia que le llamen, piensa, y lo dice en el texto, que es una buena oportunidad para que lo maten y conseguir la gloria sacrificándose por Dios, y se va para Córdoba. La historia del viaje es sumamente interesante porque le ponen dos compañeros, otro fraile de menor categoría, un tal Garamano, y a un comerciante de Verdún. Los comerciantes de Verdún juegan un papel fundamental. Verdún, saben ustedes que era el centro de distribución de esclavos y fundamentalmente de eunucos, que se castraban allí y se enviaban fundamentalmente a la península ibérica, a Córdoba, y que eran casi todos prisioneros de las guerras bizantinas. Las guerras que los bizantinos tienen con los búlgaros, enviaban a los prisioneros vía Danubio hacia el centro de Europa, pasaban a Verdún. En Verdún había una serie de comerciantes, médicos judíos que les hacían el tratamiento conveniente y los mandaban hacia Córdoba, que era un mercado que demandaba muchos esclavos de esta categoría. Y conocían bien los caminos, cosa fundamental. Entonces, el texto va narrando el viaje. Toman un barco que los lleva por el Ródano, el barco se anega y pierden casi todo el equipaje. Parece que no las cartas, parece que no los regalos de corte que traen a Derramán III, y por fin llegan a Barcelona. En Barcelona mandan un mensajero a Tortosa, que es la primera ciudad islámica que está en la frontera del Ebro. El gobernador de Tortosa los recibe y los mantiene un mes allí y les dice que se den prisa porque tiene que enviar un mensajero a Córdoba para pedir permiso y que los dejen venir a Córdoba. Entonces va un mensajero y en un mes vuelve desde Córdoba dando el visto bueno de la Cancillería cordobesa. Llegan a Córdoba, pasan por Zaragoza, el gobernador los recibe y a partir de ese momento, ya desde Tortosa, pero sobre todo desde Zaragoza, empiezan a beneficiarse de los servicios oficiales del califato. A partir de ese momento tienen derecho a utilizar el correo, el barit, es decir, el correo oficial del califato, al que solamente tiene derecho la administración cordobesa, a llevar una escolta armada y a que se les trate como invitados del Estado. Y así es, y lo dicen. Llegan a Córdoba en el 954 y aquí
se les hospeda en un palacio, dice que se les hospeda espléndidamente. Y a los pocos días se presenta el que después será califa, Al-Hakam, el hijo de Abd-ar-Rahman III, para darles la bienvenida, porque era un acto oficial. Pero es una bienvenida, es una cosa cortés, es un acto puramente protocolario. Los dejan hospedados y a los pocos días se les presenta un personaje importantísimo en la historia de Al-Ándalus, que es el judío Hasdai ibn Shaprut, que no solamente es el secretario de Abd-ar-Rahman III, sino que es el jefe de todas las juderías de Al-Ándalus, un personaje importantísimo en el judaísmo occidental, porque cambia el ritmo, la dependencia de las comunidades judías de Babilonia, bueno, de Bagdad, y crea, digamos que una nueva renovación del judaísmo, pero en el ámbito peninsular, y que además había sido y volverá a ser diplomático, y además, por si esto fuera poco, mantenía una correspondencia. Nos ha llegado una parte de esa correspondencia, ni más ni menos que con los príncipes házaros, que es la única dinastía judía que hubo después de la destrucción del templo, del segundo templo de Jerusalén, de la zona de la actual Ucrania. Es decir, es un personaje muy importante. Este Hasdai ibn Shaprut se presenta a Juan de Gorce de forma oficial ya y le dice, bueno, cómo se tienen que comportar en Córdoba. Le aconseja que ninguno de su séquito, de lo que se infiere que había más personas en el séquito, de los que la crónica no dice nada, no salgan, no tengan problemas sobre todo con mujeres. Dice que si al salir alguna cordobesa les hace alguna insinuación que la obvien, más o menos actúa de introductor de embajadores. Y les dice cuál es el protocolo. Y se va. A los pocos días se le presenta un obispo, suponemos que el obispo de Córdoba, que también se llama Juan. Le dice, bueno, ahora vamos a entrar en materia. Primero los regalos. Porque en el protocolo de Córdoba se establecía que lo primero que tenía que hacer un embajador era entregar los regalos, al contrario de lo que ocurría en Frankfurt, donde los regalos se entregaban en el momento en que el monarca hacía la recepción. Claro, este Juan, primero, no está acostumbrado, y en segundo lugar, él tiene una conciencia de que su señor es más importante que Abd-ar-Rahman, y además su señor es cristiano, no es como estos. Y dice, no, yo los regalos no los doy. Y le dice el obispo, pero bueno, esto resumiendo, porque el texto, si a alguien le interesa, se lo puedo leer. Dice, pero tienes que dar los regalos porque si no te vas a arriesgar. Dice, yo no entrego los regalos. Yo vengo de parte de Otón y yo no entrego los regalos. Y además tú, ¿quién eres tú para decirme esto? Si tú eres el obispo de unos cristianos que hasta se circuncidan. Si vivís sometidos a estos infieles, si no sois capaces de buscar el martirio y de buscar la salvación mediante el martirio, bueno, lo pone verde al obispo. Hay varios intentos de que entreguen los regalos y el fraile que no cede. Incluso hay amenazas con que van a perseguir a todos los cristianos de Córdoba si él se mantiene en esa postura y no hay manera. Entonces, en un momento determinado ya a Abd-ar-Rahman le dicen... No hay manera. Y el fraile escribe una carta a Abd-ar-Rahman diciéndole más o menos, no voy a ceder porque yo vengo en nombre de un monarca que es tan importante como usted y no estamos dispuestos más que a seguir sus instrucciones. Abd-ar-Rahman se da cuenta de lo que está pasando, demuestra que él o sus consejeros, que es un hombre que se da cuenta, y dice, bueno, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Hay que mandar un embajador a Frankfurt, que es donde está Otón I, para decirle que le diga a este que nos dé los regalos, que cumpla el protocolo. Esto estamos hablando en el siglo X, parece mentira, con todo lujo de detalles. Entonces, dicen, ¿pero a quién mandamos? Dicen, bueno, a nosotros nos han mandado un fraile, nosotros no vamos a ser menos, nombramos a un obispo. Y entonces, a un funcionario de la Cancillería cordobesa, que es cristiano, que sabe bien latín, importante, y que sabe bien árabe, y que es civil, lo nombra obispo el califa, que es el famoso Recemundo, que finalmente acepta que lo nombren obispo y acepta irse a Frankfurt. Se va a Frankfurt, pasando por Gorce, porque Juan le manda una carta para su abad,
hay una serie de negociaciones que son la clave, porque el problema se soluciona en Frankfurt, no se soluciona en Córdoba. Esto es muy interesante. Yo se lo diré después porque quiero... Y mandan otra embajada. Y entonces Córdoba la recibe, pero no como embajada oficial. Dice, no, aquí la embajada es la de los otros. Nosotros aceptamos que ustedes son los legados para que este señor obedezca, pero ustedes no son los embajadores. El embajador es este es el que tiene que pasar por el aro y cumplir el protocolo. Y finalmente, a Juan, como le llegan órdenes de Otón I, que había recibido a Recemundo, de que entregue los regalos, dice lo que sea. Y en ese momento, Córdoba establece el protocolo. Y le hacen un protocolo que es interesantísimo porque coincide casi literalmente el protocolo de la Corte, el protocolo en el documento latino coincide casi exactamente con el protocolo que narran las crónicas árabes, los anales palatinos de Al-Hakam II, el Muktabas de Ibn Hayyan. Cada vez que hablan de un embajador, o por lo menos con algunos embajadores, se les hace un protocolo público en el que hay lo que todavía en Marruecos se hace de forma folclórica, lo que se llama un alarde. Es decir, la comitiva que se dirige al palacio del califa pasa entre unas filas de guerreros que en segundo plano están haciendo como que luchan, que hacen como cargas, en fin, para demostrar el poder militar. Ahora bien, cuando llega a la puerta del palacio, en ese momento se para todo eso y le hacen una audiencia privada. La primera parte de la audiencia ha sido, digamos, pública y espectacular, la segunda parte es privada. Y entonces lo llevan a una sala y él dice que la sala está cubierta completamente de telas y que en medio está sentado el califa solo y dice en latín sicut numem, como si fuera una divinidad. Dice, está sentado y recostado sobre cojines porque no utilizan sillas como nosotros. Dice, el asunto es muy interesante porque es la única vez que se describe una audiencia privada y un califa de Córdoba. El califa está sentado en una sala completamente alfombrada, se supone que con muchas, porque él describe que está rodeada completamente de tejidos, y lo recibe. Y le da a besar la mano, pero no la mano como normalmente se besa la mano en un caso semejante, sino la palma de la mano. Esto también tiene un interés arqueológico extraordinario, porque el hecho de besar la palma y no besar la parte superior de la mano significa que no es un acto de sumisión, sino que es un acto de, bueno, hasta cierto punto de benevolencia del califa. Y es curioso porque en las miniaturas mozárabes, cada vez que aparece el Pantocrátor, cada vez que aparece Dios dándole la mano a alguien, siempre le están besando la palma de la mano, nunca le están besando la parte superior, lo cual significa que hay una diferencia voluntaria entre lo que sería un acto de sumisión y lo que es un acto, digamos, de saludo o algo así. Y lo toca, cosa importantísima, toca al califa y lo dice. Hay que tener en cuenta que a los emperadores bizantinos no se les podía tocar. Los emperadores bizantinos, cuando ofrecían un regalo, cuando daban algo a alguien, el personaje se tenía que poner una tela en las manos, porque el emperador era sagrado y no se le podía tocar. Y sin embargo el califa deja que le den la mano y dice que es un raro privilegio. Es decir, Córdoba está demostrando que tiene interés en aquello. Y entonces tiene una conversación con el califa, se infiere que con un intérprete, quizá el propio Hasai Ben Saprut, y entonces Juan le pide permiso para volverse a su país. Y le dice, no, llevas 3 años aquí, tanto tiempo sin vernos, necesitamos hablar. Ya te llamaré. Y lo despide. Y al cabo de unos casi 2 o 3 semanas, lo vuelve a llamar. Y entonces entran en materia. Y le empieza a preguntar sobre cómo es su reino, qué ejército tiene su señor, si el ejército es poderoso, y el otro, como es diplomático, claro, no quiere desvelar cosas que pueden ser utilizadas en su contra. Y se hace el remolón. Le dice, pero tu señor no tiene el poder que tenemos nosotros. Y entonces el fraile le pica el amor propio. Y entonces entran en materia. Y le dice a Abderramán, a tu señor le irían mejor las cosas si gobernase él solo y no dejase que su yerno hubiese malmetido a su hijo, al futuro emperador Otón II, y para beneficiarse y para conseguir eso hubiese hecho una política que ha permitido a los húngaros atacar nuestras fronteras. Es decir, el problema, la embajada de Juan a Córdoba era que el califa de Córdoba
evitase que unos piratas que procedían del arrabal de Sacunda de Córdoba y que habían establecido un emporio, un núcleo de comerciantes piratas o piratas comerciantes en un lugar cercano a Saint-Tropez que se llamaba Fraxinetum, las crónicas árabes le llaman Farajit, dejasen de molestar y de saquear a todos los comerciantes que cruzaban por vía marítima desde Italia hasta la costa francesa, que era uno de los ejes fundamentales del comercio del imperio, de lo que va a ser Imperio Romano-Germánico. Y lo que hace Córdoba es decirle, bueno, nosotros intervendremos a condición de que tu señor, Otón, haga el favor de poner orden en su estado, de meter en vereda a su yerno y a su hijo y de evitar que los húngaros, los magiares mejor, ataquen la frontera de Al-Ándalus. Y es verdad, en los anales palatinos en el tomo quinto del Muktabis de Ibn Hayyan se dice que unos, a los que la crónica árabe llama turcos, habían penetrado por los Pirineos y habían asediado Lérida. El texto es sumamente interesante, porque dice, en este año, me refiero al 942, llegó a Nasir la carta del visir y caid Muhammad ibn Hashim al-Tujibi, con otra de su sobrino, otra de Musa ibn Muhammad Atawil, señor de Huesca, y otra del cadí de cadíes de la Marca, Munzir ibn Said, informándole de la invasión de una gran nación de los turcos, más allá de Constantinopla, contra los musulmanes de la Marca Superior, descendiendo repentinamente en gran número del país franco y acampando junto a la ciudad de Lérida, lanzando algaras contra las fortalezas árabes y haciendo cautivo al señor de Barbastro, Yahya ibn Muhammad Atawil. An-Nasir quedó consternado ante la noticia, mas Dios alivió la situación al llegar una carta de Muhammad ben Hashim al día siguiente, diciendo que se volvían por sí solos de Al-Ándalus y que Dios los alejaba de los musulmanes, con lo que se sosegó inmediatamente la congoja de An-Nasir y cesaron los rumores. Y el lunes, quedando 6 noches de Shawwal, que es el 11 de julio de 942, llegó una carta de Musa ibn Muhammad Atawil, gobernador de Huesca, confirmando dicha retirada y acompañada de algunos dardos, armas y efectos que se les habían cogido. Así pues, se corroboró su salida de Al-Ándalus, siendo grande el favor divino al desviarlos. Y dice Ibn Hayyan, explicando después, esta violenta nación había invadido la frontera extrema de Al-Ándalus, procedente del país franco, tras derrotar a quienes hallaron a su paso, haciendo alto frente a Lérida, extremo de la Marca. Las avanzadas de su caballería se metieron por el llano hasta Guadima, Cerretania y la ciudad de Huesca, y el sábado, tercer día de su acampada, hicieron cautivo a Yahya ibn Muhammad, señor de Barbastro. Eran tantos que les faltaron alimentos y hubieron de dejar el país. Tenían 7 príncipes, de los que el mayor se llamaba, y ahí hay una laguna textual. El asedio de estos turcos a la ciudad de Lérida duró 8 días, mas Dios protegió a los musulmanes que pudieron rechazarlos a pesar de su número, volviéndose frustrados a su campo, faltos de alimento y forraje, de modo que se marcharon y Dios evitó el caso. Dicen los entendidos que su patria está en el extremo oriente, siendo los pechenegos sus vecinos orientales, que Roma les quedaba al sur, el país de Constantinopla al oriente con alguna desviación, que al norte tienen la ciudad de Moravia y demás países eslavos, y al occidente a los sajones y los francos. Para llegar a Al-Ándalus recorrieron una gran distancia por el desierto, y ahí hay una laguna porque no sabemos a qué desierto se refieren. Los reyes de ellos, que pasaron en esta salida por Lombardía, su vecina, a una distancia de 8 días, que habitaban en el Danubio y que son nómadas como los árabes, no teniendo ciudades ni casas, sino que habitan tiendas de fieltro en poblados aislados. El viernes, quedando 11 noches de Dhul-Hijjah, que es el 4 de septiembre de 942, llegó un mensajero del visir Muhammad ben Hashim, señor de Zaragoza, trayendo 5 de aquellos turcos cautivos, dejados con su vestido y aspectos normales, que fueron conducidos al nuevo alcázar de Carcarit, más abajo de Córdoba, pues An-Nasir se recreaba allí entonces y pudo contemplarlos. Posteriormente se hicieron musulmanes y los incluyó en su servidumbre. Es decir, estos magiares, está documentado que saquearon una parte de Centro Europa. Por cierto, la palabra es muy curioso. En francés medieval a los magiares se les llama ougre, de donde viene la palabra ogro,
en español. Es decir, que los ogros no son más que los húngaros, que lo sepan. Efectivamente está documentado por Liutprando de Cremona, el cronista del que voy a hablar ahora mismo, que habían atacado la frontera de Al-Ándalus. Liutprando exagera, dice que han llegado a Córdoba, pero bueno, claro, Liutprando no conocía la situación de Córdoba en sentido geográfico, pero sí confirma que efectivamente atacaron Al-Ándalus y que además no debió ser un ataque aislado, como parece deducirse del tomo quinto del Muktabas de Ibn Hayyan, sino que la cosa... Que atacaron bastante en la zona de... hubo bastantes incursiones, siempre de saqueo, en la zona de los Pirineos, en la zona de la ladera sur de los Pirineos. Y ahora les voy a contar quién es Liutprando de Cremona, porque es la clave de cómo se desata toda esta historia, toda la historia de la embajada. Liutprando de Cremona nace en el 920, quizá en Pavía, pertenecía a una familia de diplomáticos con una carrera que está documentada, bastante bien documentada, y que se puso a las órdenes de Hugo de Provenza hasta el año 947. En un momento en que se pasa al partido, bueno, no, esto es un poco complicado, de Berengario de Ivrea. Y este lo envía a Constantinopla, dirigiendo una embajada ante el emperador Constantino VII Porfirogeneta. Esta embajada él la cuenta en un libro que se llama Antapodosis, Restitución. Y curiosamente este libro está escrito unos años después, está dedicado al obispo Recemundo, que es el embajador que había enviado Córdoba a Frankfurt para que desatascase el problema que había creado Juan en la embajada de Córdoba. Es decir, del texto y de la dedicatoria se deduce que Recemundo y Liutprando se conocieron en la corte de Otón I. A los pocos años ya había terminado la embajada de Juan en Córdoba. Otón, bueno, por la llegada de Otón a la proclamación como rey de Italia, con sus intentos ya llevaba camino de proclamarse emperador, de decidir que él era el descendiente lógico del imperio carolingio y el que podía poner de pie otra vez el imperio romano de Occidente. Entonces, este se pone a las órdenes de Otón y Otón lo envía de embajador a Constantinopla para que negocie el matrimonio del heredero, el que ya estaba asociado al trono, el que será después el emperador Otón II, con una princesa bizantina. Y llega a Constantinopla en el reinado de un personaje que se llama, bueno, el emperador Nicéforo Focas, que no era un personaje de la familia imperial bizantina, sino que era un militar que había dado un golpe de estado y estaba entronizado en el emperador. Era un personaje tosco, no era el colmo del refinamiento, pero los emperadores de Oriente no estaban en absoluto dispuestos, bajo ningún concepto, a aceptar que hubiese un emperador en Occidente que además se pusiese a su altura. Bizancio consideraba que ellos eran los descendientes directos y legítimos del Imperio Romano, del total del Imperio Romano. Por tanto, eran la cabeza de la Iglesia. El Papa de Roma no les hacía ninguna gracia más que como obispo de Roma. Y se declaraban autocrator, es decir, no había nadie por encima del emperador. Solo en algunas épocas, admiten que el emperador sasánida, el emperador persa, tiene la misma categoría que ellos, pero no le cedían la categoría de ser el poder supremo del mundo a nadie, porque ellos eran la cabeza del Estado y la cabeza de la Iglesia. Esto es una historia que hay que tener muy en cuenta porque cuando Liutprando llega a Constantinopla, para demostrarle, no a él, sino para demostrar que el Imperio de Oriente no está dispuesto a aceptar que Otón sea emperador y que se comporte pretendiendo ponerse de igual, le hacen un antiprotocolo. Es decir, le hacen todo lo que no se le hace nunca a un emperador. Lo alojan en un palacio sin comodidades, en un palacio que no tiene cristales, que entra el agua, que está en el otro extremo de la ciudad. No le ponen una comitiva oficial para que vaya a ver al emperador. Tiene que ir, dice que diluviando y de barro hasta las cejas para presentarse ante el emperador. Cuando llega ante el emperador, lo colocan en un sitio que no es el más destacado. Y hay incluso un incidente diplomático, porque este hombre llega a uno de los banquetes y lo sientan detrás
del representante, de otro representante diplomático que había en ese momento, que es el representante del rey de los búlgaros, de Pedro de Bulgaria, y entonces, que no era cristiano, no se había convertido al cristianismo, y entonces al ver que él, que es el delegado de un emperador cristiano, bueno, lo colocan después de un búlgaro que es un bárbaro y además es un hereje, se levanta y se va de la cena. Se provoca un escándalo horroroso y entonces el emperador manda que lo manden a la cocina a comer con los cocineros, pero le manda comida de su propia mesa. Es decir, la diplomacia de Bizancio era una diplomacia muy sutil. Hay toda una serie de problemas. No le pagan, no le dejan utilizar el correo imperial, que era un privilegio de los embajadores, bueno, cedido por los emperadores. No le pagan el viaje. Bueno, le hacen todo. Y claro, escribe después un texto, lo cuenta en una crónica dedicada a Otón I, en el que se despacha a gusto, claro. Exagera, pero lo interesante del documento, con independencia de los datos históricos, es que el documento describe de forma negativa qué es lo que hacían cuando un embajador lo reciben bien. Es decir, todo lo que le hacen es justo lo contrario de lo que se le haría a cualquier embajador como es debido. Y resulta que uno de los problemas que tenemos para interpretar el protocolo de Bizancio en la muy alta Edad Media es que en realidad sabemos muy poco de Bizancio. El documento más importante que se conserva, hablando de protocolo, es el libro que escribió muy pocos años antes, el libro de Ceremonies, que escribió, o de las ceremonias, el emperador Constantino VII, pero dice en el prólogo muy claramente que él lo que hace es recopilar ceremonias antiguas de las cuales se había perdido el uso. No se sabía muy bien cuáles eran las ceremonias en ese momento. Y son los dos documentos de Liutprando de Cremona los que han ayudado a los bizantinistas a recomponer en una cierta medida cómo era el protocolo de Constantinopla. Lo curioso es que lo que le hacen, o lo que le deberían haber hecho a Liutprando, es lo mismo que le hacen a Juan, en positivo. Es decir, la embajada de Juan de Gorce sigue los mismos pasos que le habrían hecho en Constantinopla, salvando el pequeño problema de que no estamos en una corte cristiana, y él sí es cristiano, sino en una corte islámica. Y en una corte islámica, con la concepción islámica del poder, él era un inferior. Y entonces, de una forma diplomática, le tienen que demostrar que él es inferior. De ahí que en Constantinopla los regalos se entreguen al emperador en el momento en que se llega ante el emperador, y en Córdoba los regalos hay que entregarlos antes para hacer la ficción de que si no le gustan los regalos pueden rechazar al embajador. Porque Córdoba demuestra su superioridad haciendo que se entreguen los regalos antes. Este es el lenguaje diplomático. Lo que pasa es que en Constantinopla llega a tener, en casos muy concretos, un aspecto violento. Los emperadores bizantinos, como saben ustedes, su título oficial era Basileon ton Romaion, es decir, emperador de los romanos. No se apearon del título de ser emperador de los romanos, a pesar de que hablaban griego, ni en la fecha anterior, el 28 de mayo de 1453, que es el día antes de que tomen Constantinopla los otomanos. Es decir, ellos eran los emperadores de los romanos y los demás eran unos advenedizos. A Carlomagno le dan el título de Basileos, pero jamás el de ton Romaion, es decir, de los romanos, ni muchísimo menos. Y cuenta Liutprando de Cremona que cuando él está de embajador en aquella situación tan deleznable en la que se encuentra, dice: para colmo de mis desdichas, el día de la ascensión de la Santa Madre de Dios, la Virgen María, funesto presagio para mí, llegaron embajadores del Señor Apostólico y Universal, el Papa Juan. Eran portadores de una carta en la que rogaba a Nicéforo, emperador de los griegos, que anudase lazos familiares y fundase una amistad sólida con su querido hijo espiritual, Otón, Augusto, emperador de los romanos. Claro. En la carta se dice Otón, emperador de los romanos, se dirige a Nicéforo, emperador de los griegos. Claro, los griegos se ponen como dice, él mismo escribe lo que decían los griegos cuando leyeron la carta. Dice, ¿cómo estas palabras, estas fórmulas no iban a acarrear la muerte de quien lo traía? ¿Cómo no iba a ser asesinado antes de leerse su mensaje? Y dice Liutprando, yo que picoteo por todas partes y hago mucho ruido, permanecí en este asunto mudo como una carpa. Los griegos juraban por el mar
y lo imprecaban, admirándose exageradamente de que hubiera permitido el traslado de un mensaje tan criminal, sin que sus olas se hubiesen abierto para engullir el navío. Exclamaban: haber osado llamar al emperador universal de los romanos, al Augusto, al Grande, al único Nicéforo, emperador de los griegos, y haber llamado a un bárbaro cualquiera, pobre por añadidura, emperador de los romanos. En este contexto diplomático, ya se pueden ustedes imaginar que Juan en Córdoba se la estaba jugando, hablando muy claramente, porque estaba utilizando un lenguaje que en una cierta medida era parecido al de Liutprando, porque el emperador de Constantinopla no tiene nada contra Liutprando y se lo dice: mira, te estamos haciendo esto porque es que no aguantamos a tu señor. O sea, esto que está planteando es completamente insoportable. Y es lo mismo que le había pasado a Juan. Voy a ir muy rápido, porque hay dos o tres cositas que quiero tocar, aunque no pueda tocar, porque tiene muchísimos hilos. Si se analiza ceremonia a ceremonia, acto a acto, lo que se dice en la crónica resulta, bueno, da para mucho, porque verdaderamente hay muchísimos aspectos que resultan interesantes, desde el aspecto de los regalos, qué regalaban, qué recibían de regalo, hasta el aspecto de cómo se presentaban. Hacían la prosquínesis, es decir, hacían la inclinación delante del emperador o no la hacían, y en el caso de Córdoba, ¿se arrodillaban delante del califa o no se arrodillaban? ¿Dónde los recibe? Porque se ha dicho, es muy importante para la topografía de Córdoba, pero ¿qué topografía de Córdoba refleja esta crónica? ¿Dónde los recibe? Medina Zara estaba fundada, pero yo tengo la sensación de que no los recibe en Medina Zara, y se lo voy a decir ahora después a ustedes por qué. En realidad, Juan no entra en Córdoba. A Juan no le dejan entrar en Córdoba. Juan se mantiene en los arrabales de Córdoba y dice que le asignan la iglesia de San Martín. La iglesia de San Martín para que asista a los oficios en las fiestas señaladas del cristianismo acompañado de una escolta, para protegerlo, eso sí. Pero es que eso es lo mismo que hacían en Constantinopla. No dejaban que los embajadores anduviesen sueltos por la ciudad para que no participasen en intrigas o viniesen a espiar. Se les mantenía controlados, se les hacían unas visitas muy bien organizadas, con mucha pompa, pero de hecho para que no se moviesen, para que estuviesen completamente controlados. Y en Córdoba le hacen igual. Este hombre no entra en Córdoba, no nombran nada de Córdoba. Él dice que lo reciben en un palacio, que lo tratan espléndidamente y solamente habla de la iglesia de San Martín. Yo tengo la sensación de que la iglesia de San Martín es una de las iglesias del complejo de Cercadilla. Y lo pienso así porque hay un texto que escribe uno de los autores de ese texto, que es el famoso Calendario de Córdoba, es el mismo Recemundo. El mismo Recemundo. Y dice que el 11 de noviembre, fiesta entre los cristianos del entierro de San Martín, el Venerable, cuya tumba se halla en Francia, en la ciudad de Tours. Se le honra en Tarsil, en la campiña. ¿Dónde está Tarsil en Córdoba? Ha habido teorías porque se dice, hablando de la fiesta de San Pelayo, al que se había ejecutado en el 925, que se hallaba enterrado, sus reliquias se hallaban enterradas antes de que se las llevasen a León y se las regalasen a Fernando I, en la Basílica de San Martín, que era también la dedicada a San Ginés de Arles, que es un santo franco que tenía una veneración muy antigua en la península. Entonces, ¿dónde está la iglesia de San Martín, que es la iglesia de San Ginés? ¿En qué lugar de Córdoba? Yo tengo la sensación de que está en el complejo de Cercadilla. Lo que no puedo decir, porque el texto no lo dice, es si es una capilla de la iglesia de San Zoido o es una basílica independiente, es una de las salas que habían formado parte del Palacio Imperial en su momento. Eso no se dice. ¿Y dónde está Tarsil? Bueno, el profesor, el gran arabista Dosí, dice que coincide con un sitio que se llamaba Tertios o Tercios. Y don Samuel de los Santos, como uno se llama Tercios, dice esto tiene que estar en relación con el Cortijo de Cuartos, por una cuestión de relación. El problema es que en el contexto de esta crónica, Juan no dice que cruce el río. Juan solamente dice que en los primeros días lo han alojado en un palacio, pero los primeros días, esa indicación de primeros días hace pensar que después lo trasladan de sitio. Yo creo que es posible
es posible que efectivamente, como estuvo 3 años, al principio lo acomoden en alguna almunia en un lado del río y luego al final se lo lleven a otra. Siempre al norte del río, no al sur del río. Porque a mí me parece que hubiese hablado algo del río, hubiese hablado algo del puente y ni los menciona para nada. Y luego además porque él da unas precisiones que son muy interesantes. Vamos a ver, él dice que estaba situado a 2000 pasos del palacio de donde lo recibía el emperador, perdón, el califa. Si uno toma el paso romano, que es el que se debía utilizar en Germania en ese momento, que es de 1,48 metros y que está dividido en 5 pies de 29,5, entonces la distancia que hay entre el lugar de donde él estaba y el palacio donde se le recibe es de 2.960 metros, aproximadamente 3 kilómetros, lo que cuadraría muy bien no con Medinazara, sino con Annaura. Es decir, desde mi punto de vista es bastante probable que a Juan se le acomode en una construcción, no sé cuál, que está cerca de la iglesia de San Martín, lo que cuadraría bien con que la iglesia esté en el complejo en la zona de Cercadilla, y que desde allí hay 3 kilómetros aproximadamente hasta Annaura, porque Medinazara está a más kilómetros, está a casi 6 kilómetros, pero tampoco hay que ponerse muy estrictos, porque lo cierto es que, aunque es muy exacto el texto, es un poco complicado. Hay otra cuestión. En la revista del Instituto Arqueológico Alemán, que va a aparecer en el número que va a aparecer en el mes de enero, va a salir un artículo mío hablando del problema de los regalos. ¿Qué se regalaban? ¿Qué regala Córdoba? ¿Y qué le regalan a Córdoba? En realidad tenemos muy pocas noticias de los regalos que hacen los cristianos, pero sí tenemos noticias de los regalos que hacen los príncipes musulmanes. Sabemos que los príncipes norteafricanos regalan materias primas, cuernos de antílope para hacer arcos, marfil en bruto, caballos, ese tipo de cosas, mientras que Córdoba regala productos manufacturados, fundamentalmente sedas, marfiles trabajados, cajas de marfil, y plata. Regalos de plata, lo que se ajusta perfectamente con algunos de los objetos que conservamos de la época califal, la arqueta de la Catedral de Gerona o los marfiles famosos que llamamos califales. Y yo les he puesto unas cuantas diapositivas, primero para no dormirlos definitivamente. Este es un cuadro muy famoso, reproducido generalmente, que está en la Universidad Central de Barcelona, es del pintor Baixeras, en la que se representa la audiencia de Abderramán III a Juan de Gorce. Nada parecido a lo que dice Juan de Gorce, porque eso está lleno de gente, pero es que ahí no falta nadie. Digamos que ahí están todos. Este es Haldai Ben Shaprut, este naturalmente es Abderramán III, Juan de Gorce, Garamano, el comerciante de Verdún, y luego, para que no falte nadie, las mujeres de la arena aquí tocando la mandolina, y toda una serie de escribanos, en fin. Bueno, obviamente esto es un cuadro de carácter orientalista, romántico, etcétera, pero que no se ajusta en absoluto pero es que, como siempre se repite este cuadro, pues yo se lo pongo porque además este cuadro, el autor, el Salón Rico no lo vio reconstruido, luego no está representando el Salón Rico. Es probable que en el que se inspirase es en los salones del Alcázar de Sevilla, más que en el Salón Rico, aunque no tiene esta disposición ni mucho menos. Pero bueno, esto es un artista. Es obvio que si la escena no se ajusta a la realidad, no veo por qué se tiene que ajustar a la arquitectura, ¿no? Bueno, les pongo este plano, que ustedes conocen mejor que yo, porque a mí me da la sensación de que todo esto se está moviendo en esta zona. Todo esto se desarrolla en esta zona, y es por aquí por donde a este hombre le reciben. Yo no creo que pase al sur, del texto no se desprende nada, pero primero, la mayor parte de las almunias están al norte del río más que al sur, aunque hay algunas al sur. Pero insisto que a mí me resulta extraño que no cite el río, que no diga nada del río si efectivamente lo hubiese cruzado. Tenía que... algún dato parece que debería hacer. Bueno, esto es lo que regala Córdoba. Esta es la famosa arqueta de la catedral, del monasterio de Leire, que está ahora en el Museo de Navarra, y que es un regalo hecho para Al-Mudáfar, el hijo mayor de Al-Mansur y el segundo Hajib de la dinastía de los amiríes. Bueno, y esto se lo pongo porque esto es un objeto que está en el Museo Nacional del Tirol.
Se ha publicado hace muy pocos años en la revista Mukarnas, que es una revista norteamericana, y es un cuenco con esmaltes. Constantinopla regalaba objetos esmaltados que salían del taller imperial de esmaltes de Constantinopla. Y esos objetos generalmente llevaban una decoración invitando amablemente a que el que lo reciba se haga cristiano si no lo es. Porque una parte del problema es que en las cartas oficiales de aquel momento, por formulación diplomática, un cristiano le manda a un musulmán una carta, le dice conviértete al cristianismo que estás confundido, pero es que los musulmanes por obligación, ya no por diplomacia, le dicen eres un hereje, lo primero que tienes que hacer es convertirte. Y ya había habido un problema porque le habían enviado a Abderramán a Otón una embajada antes y la carta empezaba diciendo conviértete que estás en el pecado y vas a ir a donde vas a ir cuando el día que te mueras. Y entonces eso sentó fatal en la corte de Sajonia. Y en el fondo es por lo que envían a Juan para acá. Bueno, este cuenco es un regalo, hay una inscripción árabe que lo dice, para un príncipe Artuquí, que es una dinastía kurda, que está en la zona de lo que hoy es la frontera entre Turquía e Irak, en Diyarbakir. Y el autor, un investigador que se llama Stepan, lo ha publicado porque es muy interesante. Todas las escenas son escenas cristianas, relacionadas con la religión cristiana, epifanías, no tengo ninguna foto de detalle, pero sin embargo están retocadas para que no resulten ofensivas a un musulmán. Están retocadas para que sean escenas figuradas, pero que no tengan nada que ver con la religión. Y la inscripción que está por aquí, en árabe, está llena de faltas de ortografía. Claro, porque son artistas griegos a los que les dan un cartón, dice, cópieme usted esta inscripción, y naturalmente los artistas griegos pues la copian de aquella manera y está llena de faltas de ortografía. Probablemente, porque hay muchos objetos de esmalte que proceden, incluso hay alguna narración en la que se dice que a Córdoba se envía un estuche con una carta del emperador en la que está representado el emperador en un lado y Jesucristo en el otro, y siempre de esmalte. Este objeto demuestra que el taller imperial de Constantinopla estaba produciendo objetos de regalo para príncipes no cristianos, pero por la misma razón, esa cruz, que se ha dicho que es de un taller mozárabe, en realidad se conservan tres brazos. Uno es la repetición de lo he hecho yo para reconstruirlo. Dos brazos están en el Louvre, uno está en el Museo Arqueológico Nacional. No se sabe de dónde procede, seguramente de San Millán de la Cogolla, porque uno de los brazos lo vendió una familia. En fin, la historia no se la quiero contar porque ya es otra novela. Lo cierto es que es una cruz, como ven ustedes. Colocando los brazos se ve perfectamente que aquí había una montura, que es la que sirve para sujetar los brazos. Aquí abajo está el lugar donde se ponía una astilla, es una cruz procesional. Y aquí debía haber un lignum crucis, seguramente, una pieza de vidrio, vamos, de vidrio o de cristal de roca, con una montura metálica que tenía el lignum crucis. Bueno, esta pieza, Gómez Moreno, como era cristiana, dijo, pues tiene que ser de un taller cristiano, pues allá de San Millán de la Cogolla. Pues no, resulta que esta pieza tiene a pesar de que el programa iconográfico puede parecer que es de otra cosa, es idéntico al de las cajas de marfil de Córdoba. Esta pieza está fabricada en Córdoba. Y es una cruz fabricada en el taller de Medina Zahara, probablemente para regalar a un príncipe cristiano, y se hace una cruz. Les adelanto, pero no voy a entrar en el problema, que probablemente esto se hace en la época de Dugri as-Saghir, que es uno de los fatás de la corte de Al-Hakam II, que fue superintendente del taller de marfiles de Medina Zahara, y que él mismo es probable que tuviese un origen cristiano. Pero no voy a entrar en esto porque esto es un problema mucho más complicado. En resumidas cuentas, que yo no quiero prolongar más la conferencia. ¿Qué pasa con esta embajada? No sabemos qué ocurre en el final. Falta el texto. No se escribió nunca. No es que falte, no se escribió nunca. ¿Qué es lo que pretende la embajada? La embajada pretende que Abderramán III obligue a los piratas andalusíes de Fraxinetum a dejar de saquear las rutas comerciales que son del reino de Otón I. Y cuando llega aquí el embajador, salvado el incidente diplomático que crea Juan de Gorce, Abderramán sale con que él está dispuesto a hacer lo que sea a cambio de que Otón se ponga serio y evite que su cuñado y su hijo permitan que los húngaros saqueen la frontera de Al-Ándalus cruzando por su imperio.
Es decir, un problema diplomático de un problema político que realmente se plantea y que está documentado. No sabemos qué ocurrió. Al poco tiempo, a los muy pocos años, desde luego parece que Abderramán no debió intervenir. Se está discutiendo, se discute, autores como Philippe Sénac, que han trabajado sobre las relaciones de los árabes con Europa, especialmente con Francia, no saben muy bien qué ocurre con Fraxinetum, porque efectivamente hay un texto en el tomo quinto del Muktabes de Ibn Hayyan, en el que se nombra a Abderramán III como el imam, aceptado como califa por aquellas gentes que eran de origen cordobés. Eran del grupo que había expulsado al Hakam I cuando la represión del arrabal de Secunda. Uno de los 3 grupos documentados son los que se van para allá. Pero no parece que esa fuese una situación continua. Quiero decir que circunstancialmente en aquel momento Abderramán III controlaba a ese grupo de piratas, o por lo menos tenía un cierto ascendente casi más moral como califa, como Amir al-Muminin, que como jefe político. Pero lo cierto es que Otón debía saberlo, y entonces le pide que haga el favor de ordenarles que dejen de saquear, porque había habido un tratado anteriormente entre Córdoba y algunos de los condes de Provenza para que los piratas de Fraxinetum no atacasen a los barcos de determinadas nacionalidades. Esto es muy curioso. Y entonces Otón dice que nosotros también queremos que esto ocurra. Es decir, aquí hay un lío diplomático bastante interesante, pero lo que está detrás de todo esto es que si uno compara el protocolo, con independencia del problema político que fuesen a tratar, si uno compara el protocolo de Córdoba y el protocolo y antiprotocolo, que en fin es una forma de hablar en negativo, pero es lo mismo, de Constantinopla en la misma época, resulta que se parecen mucho y que Córdoba está copiando el protocolo de Constantinopla, pero lo está traduciendo, diríamos, al árabe, lo está traduciendo a la forma de pensar de los califas. ¿Por qué se le hace esa audiencia tan rara, que la primera parte es pública y la segunda parte privada? Pues por una razón muy sencilla, porque Córdoba tiene muy buenas relaciones con Constantinopla y le interesa mantener las relaciones no solo seguro por cuestiones económicas, sino también porque Córdoba aspira, el horizonte utópico de Córdoba era reconquistar el imperio de sus antepasados omeyas, usurpado por el golpe de estado de los abbasíes del 750. Entonces, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, a pesar de que el otro imperio sea un imperio cristiano. Y se intercambiaban embajadas. El mismo Liutprando dice que en su primera embajada, al llegar al puerto de Pavía, en Italia, se encuentra con un embajador del rey de España, le dice rey de Hispania, que va para Constantinopla. Es decir, se intercambiaban muchas embajadas, casi 2 al año entre Córdoba y Constantinopla. Entonces, a Córdoba el problema que tuviesen Otón como emperador y Nicéforo Focas como emperador le daba igual, eso era un problema entre cristianos. Lo que estaba perfectamente claro es que ellos querían mantener una buena relación con Constantinopla, pero sin cerrarse las vías de una buena relación con Otón I. Y entonces, para no quedar, como todo se sabía, a pesar de todo, y en esas fechas todo se sabía, para no quedar mal con uno ni con el otro, le hacen una recepción pública como al enviado de un gran monarca. Pero cuando entra, le hacen una recepción privada, para que nadie sepa realmente de lo que están hablando y para que nadie pueda luego decirle a Constantinopla cómo ha sido la recepción. Porque Córdoba no quiere que Constantinopla se enfade porque se le da un trato como si fuese el representante de un emperador. Todavía no se había proclamado emperador, pero ya estaba in pectore. Al muy poco tiempo tiene lugar la batalla de Lechfeld, en la que Otón I aplasta a los húngaros y lo nombran sus propias tropas en el campo de batalla, lo suben sobre el escudo, que es la manera en la que se proclamaban los emperadores, sobre el pavés, y lo proclaman emperador. Y luego, 2 o 3 años después, el Papa lo consagra en Roma. Bueno, el asunto del Papa y de la consagración de Otón I tiene problemas, tuvo problemas, depuso un Papa, nombró a otro, en fin, bueno, y eso tan es así, tuvo tantos problemas como que el comisario de la exposición, que vino a buscar objetos de Córdoba para esa exposición y documentar las relaciones de Otón I, pidió al Vaticano algunos de los documentos de ese nombramiento y el Vaticano se los rehusó, porque todavía están en el archivo secreto del Vaticano. Todavía hoy, después de comienzos del siglo X,
1000 años después, el Vaticano se niega a dar ciertos documentos en los que Otón I le pone un papa y nombra a otro, lo que no está mal. En cualquier caso, yo creo que el problema que plantea este documento, esta embajada, es un problema que va mucho más allá de la mera anécdota, que es como siempre se ha tratado. Es un problema que plantea muy seriamente que el califato de Córdoba, naturalmente, es un califato nuevo, que él se considera el continuador del califato antiguo omeya de Oriente y que tiene un protocolo, que está acuñando un protocolo o acaba de acuñar un protocolo que no existía en la época de los emires. Y ese protocolo está calcado ¿de quién? Pues del monarca que era más prestigioso en aquel momento en el mundo, que era el emperador romano de Oriente, el emperador bizantino. Lo que pasa es que el protocolo no puede ser idéntico porque esto es un príncipe islámico y además es un califa y además es el sucesor del profeta. Es decir, no vamos a ponernos a la altura de esos herejes. Otra cosa es que lo demostremos o no lo demostremos. Y entonces se acuña un protocolo en el que se demuestra de una forma muy diplomática, de una forma muy civilina, la superioridad del monarca de Córdoba frente a cualquier otro monarca, mucho más los cristianos. Pero Juan de Gorce, que es un fraile que no entiende de esos matices, pero que se da cuenta perfectamente de lo que se está tratando, se empecina jugándose literalmente la cabeza en rehusar dar los regalos, que es la forma de demostrar la humillación del príncipe que lo envía frente al príncipe que lo recibe. Y en esa historia es en la que viene el cruce de embajadas. ¿Quién deshace este problema? Recemundo. ¿Y seguramente con quién? Con Liutprando, que hace amistad con Recemundo y le dedica la antapodosis cuando se decide a escribir su primer viaje y luego su segundo viaje. Es decir, en el siglo X, el embajador que envía a Abd-ar-Rahman, que es un cristiano al que se ha nombrado obispo, que no está mal, simplemente para no ser menos. Yo te mando un obispo, tú me has mandado a mí un fraile, yo te mando un obispo, que para eso soy yo califa de Córdoba. Le nombra un obispo, le envía al obispo, y el obispo habla con el otro obispo cristiano, que era Liutprando de Cremona, y entre los dos deshacen el asunto. Otón I lo sanciona, le mandan a Juan orden de que deponga su actitud, de que entregue los regalos a pesar de todo, y entonces Abd-ar-Rahman le da una recepción imperial, pero una recepción imperial que no tiene que molestar a Constantinopla. Y entonces, en la primera parte de la recepción es pública y con todos los honores, y la segunda parte de la recepción es privada. Y allí él habla con el califa, y además el califa le hace cosas que habitualmente al resto no les hace. Le deja que le bese la mano, y le deja que le bese la palma, no le deja que le bese la mano en un símbolo de humillación que podía ser malentendido en una corte cristiana, porque el besar la palma de la mano es uno de los símbolos de sumisión feudal. Hay más cosas, bueno, podría contarles a ustedes, si consigo terminar el libro, pues ustedes, yo creo que lo podrán decir, pero miren ustedes, cuando Al-Hakam II se dirige al emperador Nicéforo Focas, pidiéndole que le mande unos especialistas en mosaicos para decorar la maxura de la Mezquita Mayor de Córdoba. Estamos hablando de un juego diplomático que es de esta época, como había hecho Al-Walid I cuando construyó la Mezquita Mayor de Damasco. En esa forma, el califa de Córdoba no solo se considera continuador de sus antepasados omeyas de Oriente, sino que mantiene una tradición de buenas relaciones con Constantinopla a costa de la enemistad que tiene Constantinopla con los abbasíes. Es decir, estamos jugando a un juego muchísimo más fino que todo eso. Y en una de esas embajadas, Abd-ar-Rahman III llegó el famosísimo libro de Dioscórides, que es el libro de la materia médica, que venía en griego, y entonces el califa pidió que le enviasen a un traductor. Y el emperador de Constantinopla envió al monje Nicolás, al fraile Nicolás, que sabía griego y latín. Y Abd-ar-Rahman III encargó a su secretario Hasdai ben Shaprut, al judío Hasdai ben Shaprut, que sabía latín, que se pusiese de acuerdo con el fraile y lo tradujesen. Tradujeron el libro de Dioscórides, se pasó al árabe, y todas las traducciones en árabe de Dioscórides proceden de la traducción de Córdoba, aunque no todos los autores digan eso exactamente. Es decir, que al amparo de una situación diplomática se están estableciendo relaciones culturales.
Vamos a tener que hablar en los últimos años, o en los próximos años, perdón, y termino aquí, sobre la influencia de Constantinopla en Córdoba. Porque qué casualidad, esa cerámica que los arqueólogos llamamos de verde y manganeso, que no es nada más que verde y blanco, es una copia exactísima de una cerámica idéntica que hay en Constantinopla, que apareció en excavaciones muy antiguas en el monasterio de San Juan de Estudios y en el monasterio de Lips, y que se utiliza por primera vez en Córdoba en la cornisa de cerámica que hay en la cúpula del mihrab de la mezquita. Hay una cornisa de cerámica que si no se dice a uno que es de cerámica y que es de decoración de verde y manganeso, no lo nota, porque desde abajo es difícil, precisamente está hecho así para que no se note, que la hace un artista bizantino, que es probablemente uno de esos artistas que vienen a hacer el mosaico de la Maxura y que documentan de forma arqueológica que todo esto que yo les cuento a ustedes no es una historia de un arqueólogo en una noche, de un sueño en una noche de verano, sino que también habrá que ponerle dentro de muy poco, porque ya hay elementos de juicio para juzgar todo esto, paisaje arqueológico. Porque al fin y al cabo la arqueología es historia y tiene que documentar todas estas cosas, aunque otras veces tenga que ponerlas en tela de juicio. Gracias. Pues yo estoy segura que la conferencia sobre el ajuar doméstico hubiera sido interesantísima, pero estoy muy feliz en este momento. Ha sido, muchísimas gracias de verdad por introducirnos a esta temática. Renuevo públicamente la invitación a repetir mucho conferencia gusto, en Madrid, gusto, donde estarán encantados de acogerla. Y pues, si alguien tiene alguna pregunta... Bueno, Fernando, primero felicitarte por la conferencia, que me parece muy interesante. Gracias. Y al hilo, hombre, comentar algunos detalles que se te habrán pasado a ti en la conferencia, que es que en esa misma época que está Juan de Gonce aquí, está el monje Nicolás. Ya llega en el 952, creo que llega. Sí, sí. Y claro, no puede ser recibido el Juan de Gonce, no puede ser recibido en Medina Zara, en el Salón Rico, porque es que está en construcción. El salón por la epigrafía entre 953 y 957. Pero no es un problema de obra. No, pero vamos, que puede ser recibido en cualquier otro de los palacios, en Alnaura perfectamente, que sabemos que también recibe a otra embajada, a otra autoridad y tal. Sí. Y bueno, puede ser de obra, ¿no? Pero vamos, que en el salón, como en el dibujito ahí no. Obviamente no. Pero vamos, de todas maneras, el palacio de Alnaura, pues también sería pues de una alta calidad para recibir una embajada. Yo creo que es que Medina Zahara no sirve para todas las recepciones. Uno de los capítulos que estoy escribiendo, porque hay un trabajo de un profesor pakistaní que ya se publicó hace bastantes años, recogiendo todas las embajadas que recibió Córdoba, el profesor Al-Haji. La mayor parte de los príncipes que reciben los califas, se hace una selección de dónde se los recibe, y solamente se recibe en Medina Zahara a los príncipes musulmanes, no a los príncipes cristianos. Yo creo que hay un protocolo distinto, porque lo había en Constantinopla también, entre cuando se recibe a un príncipe cristiano y se recibe a un príncipe que no lo es. Eso lo sabemos, y probablemente en Córdoba ocurre lo mismo. Por eso yo acepto la teoría del profesor Barceló cuando estudia la recepción esta en el Salón Rico de Medina Zahara, etcétera, etcétera, pero solo si se admite que esa es un tipo de recepción y no el protocolo que se utiliza siempre. Esa es una recepción interna, como muy bien dijo él, una recepción que está hecha para la familia omeya, fundamentalmente, pero no una recepción para cualquier embajador. Además, es curioso, Córdoba a quien mejor recibe es a los embajadores catalanes. Esto se puede documentar, porque Córdoba tiene mucho interés en el Condado de Barcelona y el Condado de Barcelona tiene mucho interés en Córdoba. Trata peor a los castellanos, a los navarros, que a los catalanes. Esto se puede ver con los textos en la mano. Es sumamente interesante todo este asunto, pero es que yo creo que la realidad es mucho más rica de lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Es decir, hay muchos más matices y también... Bueno, el califa puede estar en un sitio y dice, yo no me muevo de aquí, no recibo a este señor en Medina Zahara, que es una posibilidad porque para eso era califa. Pero nosotros tenemos que intentar ir más allá de los hechos que se ven. Es que el califa no se mueve por su propio criterio tampoco en ciertas cosas, sino que tiene un gabinete, tiene unos asesores, en fin, como le llamaríamos hoy. Es bastante probable
que en Medina Zahara solamente se reciba cierto tipo de embajadores. Y hay embajadas que resultan hasta cierto punto ridículas entendido en el sentido musulmán, como es la que se hace a los Banu Hazar cuando vienen a rendir pleitesía a al Hakan II, y el Hakan II pone cara de que son suníes cuando son chiíes, pero la política es la política y había que controlar el norte de África. Pero es que son musulmanes. Y es que sabemos... Hay toda una lista de embajadas de los abbasíes, de los omeyas, porque hay incidentes diplomáticos documentados desde época muy antigua. Por ejemplo, un califa abbasí envía un embajador a Constantinopla y el embajador se presenta vestido de negro. Se presenta vestido de negro porque el color oficial de los abbasíes era el negro. Y entonces inmediatamente lo cogen y lo echan de la sala. A Juan le mandan dinero para que se ponga una ropa digna, pero no porque fuese un desarrapado, que bueno, probablemente vas a ver cómo iba un fraile alemán vestido en aquel momento, sino porque era una tradición en el mundo islámico, que venía del mundo bizantino, que había que llevar unas ropas oficiales. Igual, un traje de corte, pero además un traje de corte especial. Sabemos que en Constantinopla había un encargado del ropero imperial y que a todos los dignatarios que asistían a las ceremonias imperiales se les recibía muy pronto al amanecer en la puerta de la Jalqué del Palacio de Constantinopla, se les hacía pasar a una dependencia y se les repartían vestiduras para que todo el mundo estuviese vestido con el uniforme que correspondía a su dignidad. Y por eso la entrega de sedas, la entrega de vestidos es un tópico en toda recepción que corresponda, porque es una forma de compensar esa necesidad. Todavía en el Museo de Arte Islámico de Berlín se conserva un traje que se le dio a un embajador de Federico II de Prusia cuando se presentó a una audiencia oficial con el sultán otomano y le obligaron a ponerse un caftán otomano a pesar de que no era su traje, porque eso es una tradición. Y a Juan se le dice que se le dan no sé cuántas monedas para que se compre un traje. Y Juan, cabezón, como corresponde y muy metido en su papel, dice... Muy alemán. Bueno, no sé si muy alemán, desde luego muy terco, dice que él no se compra un traje, que ese dinero se le da a los pobres. Pero es muy interesante la noticia de que se le da dinero para que se compre un traje, porque en realidad es que probablemente lo que está diciendo es que se obliga a que haya un traje de corte. No sabemos casi nada de eso. La iconografía, hay detalles, la iconografía de la arqueta de Leire, si uno se fija con detalle, todos los personajes que están en segunda fila tienen una especie de banda en un brazo. Probablemente esa banda es una banda bordada, una banda en la que se dice el nombre del califa reinante en cúfico. No hay ningún elemento para decirlo, pero si uno lo compara con los mosaicos de San Apolinar o San Vital en Ravenna, se ve perfectamente que toda la Guardia Imperial, los oficios llevan una toga blanca con una especie de medallón de color púrpura. Es decir, hay unos trajes de corte, hay un mundo que todavía no conocemos y que solo por pequeños detalles tenemos que ir rastreando y que debía existir en Córdoba. Lo que pasa es que hay que mirar las crónicas de otra manera, claro, porque las crónicas es como un limón, hay que darle vueltas a sacarle las últimas gotas, pero sobre todo, para sacarle más gotas hay que verlas desde otro punto de vista, quizá desde el punto de vista arqueológico y quizá comparando con otros sitios, porque esos esquemas rígidos de lo islámico, lo cristiano, no funcionan. Y un poder como Córdoba tenía que demostrar que estaba a la altura de los poderes de su época. Y los poderes de su época, pues hay que demostrarles que uno es igual. Y para poder demostrarle que uno es igual hay que hacer lo mismo que ellos. Con independencia de que siendo musulmán tradujese. Se interpreta, se traduce y se digiere a su manera. ¿No? Sí. No te lo digo porque yo di aquí una conferencia sobre los símbolos del poder califal en esta misma casa que iniciamos sobre todo sobre los símbolos del grifo, el elemento del grifo y los triple arcos, que es de una tradición oriental de Oriente, que luego es recogida por el mundo griego, el mundo romano, como símbolos del poder romano, del poder imperial, y que aquí viene también a través de la tradición antigua, pero sobre todo de Constantinopla. Sí, pero además es que nosotros lo podemos juzgar por nosotros mismos. En las ceremonias muy oficiales del Estado, ¿de qué se viste la gente? De payasos, si me lo permiten ustedes, porque se visten con unos trajes del 19 que nadie usa por la calle. A lo mejor en una boda por mimetismo, eso de ponerse de levita. ¿Quién lleva levita? Esos eran trajes de protocolo del 19, no eran trajes de ahora, pero sin embargo por tradición se siguen utilizando esos trajes. Los mismos diplomáticos cuando entregan las cartas credenciales van vestidos con un traje oficial, con un uniforme oficial que en cada país es distinto, pero que son muy parecidos a los europeos. Es que
el arcaísmo en la vestimenta, a veces es una cosa buscada precisamente en beneficio de la demostración de respeto, de la demostración de cortesía hacia el poder político que te recibe. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando los investigadores dicen, bueno, significa que se está utilizando. Oiga, también se pueden estar haciendo arcaísmos voluntarios. Es decir, en arqueología los arcaísmos no son involuntarios, también los hay voluntarios. En la iglesia de San Baudelio de Berlanga, en la subida a la escalera, hay una pintura románica, no es del ciclo mozárabe, es de las románicas, en la que he representado unos grifos entre unos medallones, que son una representación de los llamados palia rotata, o sea, los tejidos con medallones de la documentación cristiana. Claro, una iglesia rural en medio de Soria no tiene dinero para comprar sedas, que son las que se utilizan con ciertos motivos para engalanar una iglesia. Las pintan. Pero en el fondo no es un despropósito. No es un despropósito que aparezcan grifos y que haya una iconografía casi invariable en la gramática del poder desde el mundo sasánida hasta prácticamente finales de la Edad Media. En el tímpano de la abadía de Saint-Denis en París, Panteón Real de los Reyes de Francia, hay un grifo metido en un círculo que podría, en Córdoba no desentona, en Roma no desentona, en Constantinopla no desentona. ¿Por qué? Pues porque los símbolos del poder son siempre los mismos, sobre todo porque se buscan. Sí. Perduran. Por eso, en arqueología, porque esto tiene la lectura arqueológica, que uno es más arqueólogo que otra cosa, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de arcaísmos, o cuando se habla de arcaísmos en sentido de retraso cultural, porque no siempre un arcaísmo significa un retraso cultural, significa a veces una voluntaria búsqueda del arcaísmo. Ahí tienen ustedes la mezquita. ¿Por qué en la mezquita de Córdoba se colocan capiteles romanos y columnas romanas en la primera fase y luego en la segunda se imitan? ¿Qué pasa? ¿Que es que en Córdoba no saben hacer capiteles? Claro que saben. Si lo saben hacer romanos, lo sabrían hacer árabes, ponerlos así. Es que quieren hacerlos así. De hecho, Fernando, se están recuperando materiales romanos que aparecen en Córdoba en la expansión urbanística de la época del siglo X, que el califa lo está metiendo te hablo de los sarcófagos romanos, que son bastante numerosos, aunque hoy están muy fragmentados, que son piezas que pesan muchos cientos de kilos y se trasladan a Medina Zara y se meten dentro de la Alcázar. Pero no solo es una utilización funcional. No es funcional. Sino que es simbólica, es una utilización simbólica. Pero yo creo que tiene además un carácter, es decir, que lo que están viendo allí está siendo interpretado. No se mete cualquier tipo de sarcófago, sino unos sarcófagos muy determinados. Hace 3 años tuvimos un congreso en Toledo, que hubo alguien de aquí de Córdoba que se le invitó, para hablar de espolia. Espolia son las piezas arquitectónicas de origen antiguo utilizadas, pero de forma simbólica. Y yo presenté una comunicación por una cosa completamente distinta. Hace muy pocos años, en Alepo, en Siria, no sé si ya todavía existe aquello, desgraciadamente, hay una madrasa al lado mismo del Zoco y al lado de la Mezquita Mayor que se llama la Madrasa al-Jalawiyya, que es la madrasa de los pasteles, porque es la zona de los pasteleros del Zoco de Córdoba. Y en esa madrasa hay la cabecera de una iglesia bizantina dentro de la madrasa. Sabemos que es la cabecera de la catedral, que en un momento el sultán Nur-ed-Din expropió a la comunidad cristiana por haber colaborado con los cruzados. Pero lo curioso es que en esa madrasa hay una banda decorativa en la que hay unas cruces preciosas. ¿Cómo hay cruces en una mezquita? ¿Por qué no han quitado las cruces? Hombre, porque las cruces, por encima de ser el símbolo del cristianismo, son la demostración de que aquí quienes hemos ganado somos nosotros. Esto es obvio. Es decir, es que el problema de los espolia, que por otro lado se producen también en el mundo cristiano, la reutilización de piezas tardoantiguas en el mundo cristiano, ¿por qué se utilizan determinadas piezas y no otras? Yo he estudiado el caso de la Alcazaba de Badajoz, donde hay un capitel de pilastra en la entrada principal de la Alcazaba del siglo II, perfecto. Todo el mundo decía, un capitel romano, sí, pero el doctor José Luis de la Barrera, del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, demostró con muchísimo acierto que es que ese capitel viene del Foro Municipal de Mérida. O sea, ¿qué significa qué? Que se coge un capitel en el Foro Municipal de Mérida, que es donde se administraba la región en época romana, y se coloca en la entrada principal de la Alcazaba de Badajoz, que es desde donde se administra la región en época islámica, para demostrar no solo de forma decorativa, sino que hay una continuidad simbólica entre una autoridad y la otra, con independencia de que sean otra cosa. Y muchas de estas cosas están detrás de todos estos actos. Lo que pasa es que hay que ir, esto es una madeja que hay que ir, y que, claro,
esto hace 15 años, a mí me hubiesen tirado piedras. Bueno, no sé si me las van a tirar o no, pero hace 15 años más. Hace 15 años hubiese sido una lapidación, no solamente un atentado, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que vamos sabiendo muchas cosas nuevas. La arqueología está descubriendo muchas cosas nuevas. En Córdoba, que es la sede del califato, la arqueología ha demostrado muchas cosas, pero todavía seguro que tenemos delante de los ojos aspectos que no hemos sido capaces de ver porque hay que empezar a moverse con otra... Pero la ciencia lleva sus ritmos. Sí, sí. Bueno. Yo creo que estamos abusando tanto del profesor Valdés como de la casa que nos acoge. En definitiva, los que hemos salido ganando, sin lugar a dudas, hemos sido todos nosotros con tu conferencia. Te agradezco de nuevo el magisterio de siempre y el de hoy en particular, y les emplazo para futuras conferencias. Muchas gracias.